La alcaldesa Ángeles Muñoz ha comparecido esta mañana para anunciar que se van a seguir haciendo test a todos aquellos que han tenido que trabajar durante el confinamiento, como son los operarios del ayuntamiento, policías locales y policías nacionales, guardias civiles, etc. Y también se va a ampliar a los mercados, a las panaderías, gasolineras y todas aquellas tiendas que han tenido que estar abiertas para atender al público. Bueno, como saben, desde el Ayuntamiento seguimos trabajando en lo que confiere a esta pandemia, a la contención y a la vuelta a la normalidad de esta situación de crisis sanitaria que desgraciadamente está viviendo a nivel mundial, ¿no?, nuestro país y por supuesto nuestra ciudad, en las tres líneas que nos fijamos, tanto la línea de prevención, la línea sanitaria, la línea social, que tiene una especial importancia porque son las personas más vulnerables y, como saben, se sigue haciendo un gran esfuerzo para que nadie se quede atrás, y dentro del ámbito económico, donde se están preparando algunas de las medidas que llevaremos a un pleno extraordinario para iniciar toda la tramitación y cuanto antes puedan estar a disposición de los ciudadanos esas cantidades, esos presupuestos que hemos determinado que se haga la modificación para que pueda servir de apoyo a esas pequeñas, medianas empresas que desgraciadamente tan mal lo están pasando. En el día de hoy yo quería darles a conocer otras de las medidas que se van a adoptar por parte del Ayuntamiento. Y es precisamente en torno a la prevención sanitaria. Bueno, como saben, y desde el primer momento, y seguimos insistiendo mucho en ello, la prevención, y de ahí que estemos todavía en ese confinamiento, junto con la desinfección y todas las medidas sanitarias que se han puesto en marcha, sigue siendo uno de los mecanismos más eficaces de la lucha para la propagación del virus, y por lo tanto seguiremos insistiendo en cada una de las comparecencias y, por supuesto, en todas las propuestas que desde el Ayuntamiento se lleven a cabo. Pero qué duda cabe que además de esas medidas, de la mascarilla, de lavarse las manos, de la distancia social, también epidemiológicamente hay una herramienta muy útil que se ha determinado, además que por parte, en este caso, de prácticamente el resto de países, todavía aquí a nuestro país pues no se está haciendo de manera masiva, pero sí que creo que será una realidad y lo tendrán que hacer, porque qué duda cabe que saber dónde pueden estar o han podido estar focos de contagio son determinantes para actuar en esos entornos, y creo que el conocer si ha habido o no un contacto con la enfermedad a través de los anticuerpos que se generan y, por lo tanto, con los test inmunológicos que determinan tanto la IgG como la IgM, pues es una herramienta, como les decía, absolutamente eficaz y con la que tenemos que contar. El Ayuntamiento ya lo puso en marcha, o sea, sabíamos que, por ejemplo, la población más vulnerable, que eran los mayores que estaban en las residencias, pues tenían que conocer si tanto ellos como sus cuidadores habían tenido algún contacto, tenían la posibilidad de, aun siendo asintomáticos, en tener algunos anticuerpos que nos hicieran pensar que podían estar en contacto con el virus y, por lo tanto, que podían tener la posibilidad de contagio, y había que tomar la medida del aislamiento. Eso se llevó a cabo, saben que se ha hecho por parte de a todas las residencias de mayores, también a Pandén, que hemos tenido un resultado que yo creo que ha sido un resultado espectacular. Siempre digo que hay que agradecer la labor de esas direcciones de nuestras residencias, el cuidado que han mantenido durante toda esta pandemia y que seguro que van a seguir manteniendo, porque hemos hecho una foto fija donde el 98,4% de la población, tanto mayores como cuidadores, no habían tenido ningún contacto con el virus. El resto eran personas que efectivamente habían generado anticuerpos, o bien porque hubieran tenido algún contacto con alguna persona enferma o porque ellos hubieran tenido algún contacto que hubiera producido, aun cuando hubieran sido síntomas leves, haber pasado la enfermedad. Como les decía, es muy importante a todos ellos, fundamentalmente a los que eran usuarios, se les realizó PCR, que en este caso es lo que determina es la carga del virus en sí, siendo negativa, con lo cual, y en ese momento, pues tranquilidad para nuestra residencia, aun cuando digo, pues se tiene que seguir manteniendo todas las medidas de prevención que, como saben, estamos de manera continua y en contacto con ellos. Se ha hecho también a todas las ONGs que han estado
participando en las tareas de aquellas personas que necesitaran mayor apoyo. Estamos hablando de Día, de Cáritas, de Cruz Roja, que están haciendo una labor esencial precisamente hacia esas familias más vulnerables. También se le ha hecho a las cuidadoras del servicio y de la atención a domicilio. También a todos aquellos sin hogar que, como saben, están ahora mismo en unas dependencias habilitadas para el caso tanto en Marbella como en San Pedro. También, por supuesto, al personal municipal de los servicios esenciales. Estamos hablando de prácticamente, y en este caso, unos 1.800 trabajadores municipales de todas y cada una de las áreas que, como les decía, pues, permanecen y están trabajando a lo largo de esta situación de alarma. También a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, a nuestra Policía Nacional, a la Guardia Civil, también al personal de los juzgados, a taxistas que se harán en el día de mañana, a los conductores del Servicio Público de Transporte. En definitiva, en torno a esa primera fase que entendíamos que era necesaria llevarla a cabo, unos 4.000 test que, como les digo, y les daremos los datos igual que hicimos con las residencias de mayores, pues nos van a servir, va a ser una herramienta fundamental para evitar la propagación y para también conocer cuál ha sido la situación que hemos vivido aquí en Marbella. Teniendo como premisa esa primera fase, o sea, la determinación que tomó el Ayuntamiento de Marbella, con cargo además, una parte muy importante, porque excepto las residencias de mayores y el personal de las ONGs, el resto de los test ha sido con cargo al propio Ayuntamiento, vamos a seguir en esta segunda fase asumiendo con coste y con partida presupuestaria propia el que se pueda llevar a cabo los test, en este caso también para sectores de la actividad de Marbella que han estado en esa primera línea, que se han mantenido abiertos cara al ciudadano para permitir la normalidad. Todos tenemos que comer, todos tenemos que tener una serie de servicios y, por lo tanto, esas personas, ese comercio que ha estado en esa primera línea, también van a ver cómo, por parte del Ayuntamiento, van a tener la garantía en esa vuelta a la normalidad de conocer cuál es su situación dentro del ámbito inmunológico. Y, por lo tanto, también a ellos les vamos a hacer esos test. Estoy hablando precisamente de las farmacias, estoy hablando de las clínicas veterinarias, de las ópticas, de los kioscos, los estancos, también los servicios funerarios, de nuestros 3 mercados municipales, con aquellas personas que tienen abiertos sus negocios dentro de los mercados municipales y, como les decía, a los comercios minoristas de la ciudad. Fundamentalmente a esas tiendas, la mayoría de ellas de alimentación, panaderías, que han permanecido abiertas a lo largo de estas semanas de confinamiento, de estas semanas de estado de alarma dentro del ámbito nacional. Desde aquí también quiero hacer un llamamiento, porque por parte del Ayuntamiento se le va a hacer a todos esos comercios minoristas, a esos comercios que tienen menos posibilidad de poder acceder a lo que son los propios test y por lo tanto conocer cuál es la situación que han estado viviendo. Yo, como les decía, desde aquí también hago un llamamiento a las grandes cadenas, a las cadenas que pueden hacerle a sus propios empleados este tipo de test y que, por lo tanto, bueno, pues entendemos que tienen la capacidad y los recursos para poder llevarlo a cabo. Exactamente igual que las entidades financieras, ¿no? Nosotros, y por parte del Ayuntamiento, creo que los recursos tienen que ir dirigidos a aquellos que menos posibilidades tienen y, por lo tanto, entendemos que en esta fase, por parte del Ayuntamiento, irá destinado a ese comercio minorista, a ese comercio local, a sus empleados y a aquellos que han permanecido abiertos durante todas estas semanas. Empezaremos, como les decía, esta semana tenemos todavía en el día de hoy, se está haciendo Policía Nacional, el día de mañana se hará taxistas. Y a partir de final de la próxima semana, probablemente el jueves, empezaremos con farmacias, donde las llamaremos, en este caso tanto a farmacias, pues por estar en contacto muy directo con ellos, porque se está haciendo una campaña de desinfección a todas y cada una de ellas, porque hemos estado en permanente contacto dentro de ámbito telefónico, tanto a las farmacias, clínicas veterinarias y también a nuestros mercados municipales. Se les llamará a todos y cada uno de ellos para determinar
la hora y el lugar donde se le va a hacer a cada uno de ellos los test, y en este caso también pues se les va a pedir, al igual que al resto de comercio minorista, que hagan una declaración responsable determinando que han estado abiertos durante estas semanas, también que enumeren los trabajadores que han tenido cara al público en estas semanas, y para ello, pues teniendo en cuenta que tienen que estar dados de alta en la Seguridad Social, que nos den el nombre, apellido y su número de teléfono. Es cierto que a todos y cada uno de ellos, como hemos hecho con el personal, se les hace una declaración responsable. Como ven, en nuestra declaración responsable se nos autoriza para que los datos de todos y cada uno de las personas que se les hacen los test puedan esos resultados pasárselos al servicio de epidemiología y al servicio de prevención, tanto a nivel hospitalario como de atención primaria, porque es una labor que tenemos que hacer entre todos. También, evidentemente, y en este caso por parte de los trabajadores municipales, es la propia médico de empresa la que se encarga de llamar a cada uno de ellos en el caso de que haya tenido alguna prueba positiva en el ámbito inmunológico de anticuerpos IgG o IgM. También se le hace constar y se le hace ese test a su familia para saber cuál es el entorno más inmediato, y como les decía, bueno, pues el objetivo que tenemos es conocer de primera mano la situación epidemiológica que tiene dentro del ámbito de este virus la ciudad de Marbella. Son pruebas rápidas, test rápidos, absolutamente validados por la Unión Europea, como no puede ser de otra manera. En la propia carta ya se determina el grado de sensibilidad, que es máxima y con una altísima precisión, ya que tiene un grado de especificidad para la IgG del 98,6% y para la IgM del 92,9%. Se acordarán ustedes de los primeros test del Gobierno que no superaban el 30%. Bueno, estos test están perfectamente validados por la Unión Europea, tienen todas las garantías. Lo hacemos a través de un centro, en este caso homologado por el propio Ministerio. El Ayuntamiento hubiera querido poder asumir directamente la compra de test, pero como saben ustedes, pues hay una serie de limitaciones, y precisamente por eso lo hacemos a través de una de los centros hospitalarios de nuestra localidad, que teniendo capacidad, voluntad y en este caso pues poniendo a disposición del Ayuntamiento a un precio absolutamente competitivo, ya que se ha rastreado otras posibilidades, el objetivo es que podamos asumirlo con nuestros recursos, que lo hagamos además con partidas presupuestarias propias, y como les digo, en este caso serán aproximadamente otros 4.000 test más los que por parte del Ayuntamiento va a llevar a cabo para ese comercio minorista, para esas empresas locales que entendemos que también han dado y han prestado un estupendo trabajo, y que han dado pues ese servicio de primera necesidad a todos los ciudadanos de nuestra localidad. Creo que seguirán siendo muchas las líneas de trabajo que tengamos abiertas por delante, pero qué duda cabe que no podemos olvidar la sanitaria y la epidemiológica, y en este sentido trabajamos con el área de sanidad del propio Ayuntamiento, aun cuando pues el resto de departamentos, y ya les hablaba, tanto de asuntos sociales como evidentemente las medidas económicas, que yo estoy en contacto con todos los sectores de actividad productivos de la ciudad, pues seguiremos impulsando y llevando a cabo, como les digo, en un próximo pleno, que esperemos que podamos tenerlo finalizado para estos próximos días y que se dé luz verde a esas medidas que desde el Ayuntamiento se quieren impulsar. Muchísimas gracias a todos, y recordarles que tienen que seguir manteniendo todas las medidas de prevención, aun cuando, como ven, se va llevando a cabo el desconfinamiento de manera gradual y parcial por parte de esos sectores que yo creo que en este caso, pues desde los menos a los más vulnerables, y entendiendo que es una responsabilidad de todos hacer lo posible y que podamos controlarlo de la mejor manera. Muchísimas gracias. El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha invitado a toda la sociedad a una gran alianza por Andalucía para la recuperación económica y social de la comunidad, una vez que finalice el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19. Un proyecto que, según ha afirmado, ya ha dado sus primeros pasos. De hecho, se ha encargado el Observatorio Económico de Andalucía el diseño de un programa de reactivación para la comunidad, y a través de esta hoja de ruta la Junta está dispuesta a movilizar 4.000 millones de euros inicialmente para que Andalucía afronte con fuerza el día D. Toda la sociedad andaluza
a una gran alianza por Andalucía, por la recuperación económica y social de nuestra tierra. He hecho el encargo al Observatorio Económico de Andalucía, que preside el consejero de Economía, de diseñar un programa de reactivación para nuestra tierra. Y con esa hoja de ruta, desde la Junta de Andalucía, estamos en disposición de movilizar inicialmente 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros para que Andalucía afronte con toda la fuerza que podamos el día D en el que iniciamos un nuevo tiempo, con nuevos retos y con nuevas oportunidades para Andalucía. Queremos dar solución a una nueva situación de los autónomos, promover la contratación de desempleados y garantizar la protección de aquellas personas que no tengan otra salida. La comunidad autónoma que más dinero ha puesto en autónomos es Andalucía. Madrid ha puesto 38 millones de euros, nosotros más de 50. Pondremos en marcha un plan centinela similar al que tenemos con el de la gripe. Si hay un rebrote de la enfermedad, saltarán rápidamente las alarmas. Hoy iniciamos una nueva legislatura donde las circunstancias son completamente distintas a las del comienzo de ella y donde vamos a tener que emplear muchas dosis de paciencia, muchas dosis de lealtad, mucho compromiso, mucho esfuerzo y mucha generosidad. El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha vuelto a plantear este domingo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la necesidad de saber los términos concretos en los que se va a desarrollar el plan de desconfinamiento. En este sentido, ha asegurado que Andalucía está preparada para afrontar el proceso de reapertura que restablezca el mando único, ya sea por provincias, por distritos sanitarios o por municipios. Tenemos todo el mapa de incidencias desde el punto de vista epidemiológico y del comportamiento que hemos tenido a lo largo de estas últimas semanas. Por lo tanto, estamos preparados para cualquiera de las acciones. Nosotros estamos preparados para cualquier incidencia. Si finalmente el Estado y, por tanto, el Gobierno de la Nación quiere que se haga por provincia, nosotros estamos preparados. Si quieren que lo hagamos el desconfinamiento por distrito sanitario, estamos preparados. Y si quiere que hagamos un desconfinamiento por municipio, también estamos preparados. En Andalucía ya tenemos ultimado un plan de desconfinamiento de la mano de la Comisión Técnica que llevaba trabajando prácticamente 10 días. Un documento que mañana enviaremos al Gobierno de España porque así nos lo ha solicitado en el día de hoy. Sumamos 2 semanas con una tasa potencial de contagio por debajo de 1. Somos la tercera comunidad autónoma con la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes más baja. Y también la disponibilidad de camas de UCI, que es suficiente. Por tanto, cumplimos los 3 requisitos que nos marca el Estado, la autoridad central, para que Andalucía pueda acceder a ese desconfinamiento de manera progresiva. Mañana propondremos al Gobierno de España que en Andalucía se autorice, entre otros, y solamente voy a citar unos ejemplos, puesto que mañana va a comparecer el consejero de Salud y el vicepresidente y podrán ampliar esta información. Pero vamos a plantear, por ejemplo, la apertura de las peluquerías y establecimientos de estética personal y el comercio en general desde el 11 de mayo. O, por ejemplo, los funerales sin velatorio desde el 18 de mayo. Y la apertura de bares y restaurantes desde el 25 de mayo. Nosotros estamos ultimando una compra importante de material que puede superar los 800.000 test. Ya hemos comprado otros cientos de miles, más algunas donaciones que hemos tenido. Y lo que le pedimos al Gobierno central, que tiene mucho más músculo a la hora de las compras fuera de España, porque es una nación, porque es un Estado, pues que nos ayude a intentar tener el mayor número de test posible. Yo le pediría al Gobierno de la Nación que me diera todos los que pudiera darme, para una población, la comunidad autónoma más poblada de España, 8,5 millones. A mí me gustaría por lo menos que 1 millón de test por parte del Gobierno de España nos lo hiciera llegar lo antes posible. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comparecido en rueda de prensa el domingo, después de participar en la reunión matinal por videoconferencia que viene celebrando semanalmente con el Gobierno Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos de toda España. Moreno ha adelantado los planteamientos generales del Ejecutivo andaluz para el desconfinamiento y la recuperación progresiva de la actividad económica. Con el presidente del Gobierno.
Es el 7º domingo que comparezco ante todos los andaluces para informar sobre la evolución de esta crisis sanitaria y social que estamos viviendo en nuestra tierra. Hago hincapié en el tiempo que llevamos sumidos en el estado de alarma porque quiero remarcar 2 mensajes. El primero es que sigue siendo más necesaria que nunca nuestra disciplina, nuestra responsabilidad para cumplir con las medidas de confinamiento mientras dure esta situación. De momento, hasta el próximo 10 de mayo. Y el segundo es que empezamos a ver datos en los registros diarios algo más esperanzadores, que nos permiten empezar a ver más próxima la salida. Con el esfuerzo de todos, el sacrificio y la renuncia a nuestra normalidad cotidiana, hemos conseguido doblegar la expansión del virus y vamos de camino hacia su control. Pero todavía queda tiempo y necesitamos paciencia para que llegue el momento de recuperar esa nueva normalidad que todos queremos disfrutar. Me gustaría que no perdiéramos esa perspectiva, a pesar de que hoy está siendo un día diferente para muchas familias andaluzas y españolas, sobre todo para las familias con hijos. Hoy, después de 43 días de encierro, las madres y los padres habéis podido dar un paseo con vuestros hijos menores de 14 años. Muchos de nuestros hijos retoman hoy el contacto con el aire libre y con la calle, aunque sea solo por un rato. Es importante haber podido llegar a este momento, pero es igual de importante no olvidar ahora que ha sido gracias a lo que hemos renunciado en los últimos 40 días. No echemos a perder tanto sacrificio y mantengamos las mismas responsabilidades. Sigamos dando ejemplo, quedándonos en casa, salvo que sea estrictamente necesario salir. Porque hay quien no puede disfrutar todavía de estas pequeñas válvulas de escape. Y me refiero, además de las personas más mayores, también a ese gran número de jóvenes de 14 años en adelante, de los que parece que no nos acordamos o nos acordamos muy poco en estos días de confinamiento. Nuestros jóvenes son la generación que tiene en sus manos el futuro de Andalucía y de España. Jóvenes a los que muchas veces se prejuzga de manera general o con cierta ligereza, pero que pese a pasar por una edad que todos sabemos que es muy difícil, están dando un gran ejemplo de responsabilidad. Y les quiero dar las gracias a todos esos jóvenes, a todos esos adolescentes. El ejemplo que están dando, que estáis dando, me hace estar más confiado todavía en el gran futuro que esta tierra tiene por delante y que está en nuestra juventud. Ese futuro dependerá de nuestra capacidad de gestión, de anticipación y de determinación para superar al virus y sus efectos. Debemos seguir teniendo muy presente que a día de hoy hemos superado por muy poco ya los 13.000 casos confirmados en Andalucía. Sin embargo, el número de pacientes que han recibido el alta y se han recuperado ha crecido 10 veces más, lo repito, 10 veces más que el de nuevos casos en las últimas 24 horas. Hoy son 13.023 los casos acumulados desde que empezó esta pandemia, pero 4.741 los andaluces que han superado el coronavirus y se han curado ya. Además, al final de esta semana hemos alcanzado otro hito importante. Hemos bajado de las 1.000 personas hospitalizadas y no hemos sumado ni un solo ingreso en las UCI por el dichoso virus, al que poco a poco estamos arrinconando entre todos. Hoy hay 796 andaluces ingresados en los hospitales, de los que 195 están en las unidades de cuidados intensivos. Una parte más triste es que 1.145 personas, lamentablemente, han fallecido por el coronavirus en Andalucía. Los fallecimientos nos enseñan cada día la cara más cruel y dramática de esta pandemia, pero no podemos dejar de tenerlos presentes. A tantos hombres y mujeres, padres, madres, hermanos, hermanas, abuelos y abuelas que se han ido y se han tenido que ir solos. Por ellos, por su memoria, por su ausencia, hoy os pido que guardemos 3 minutos de respetuoso silencio. Os pido que el homenaje de las 8 de la tarde hoy sea doble. 3 minutos antes de las 8 guardaremos en nuestras ventanas, balcones, ese silencio en recuerdo de los fallecidos por el coronavirus. Y a continuación, a las 8 en punto,
haremos honor a esa memoria con el reconocimiento a quienes cuidaron de ellos y los siguen cuidando a día de hoy. El gesto de hoy tendrá continuación con otras medidas institucionales que este próximo miércoles estudiará el Consejo de Gobierno para preservar la memoria de todas estas víctimas de esta pandemia. Siempre las hemos tenido muy presentes y las vamos a seguir teniendo muy presentes a todas las personas que han fallecido. Pero creo que un homenaje como este, de todos los andaluces que se quieran sumar, se lo debemos. Se lo debemos a ellos y se lo debemos también a sus familias. Igual que el reconocimiento que cada día merecen nuestros profesionales sanitarios y tantos otros profesionales que no me da tiempo, evidentemente, citar, profesionales anónimos, como por ejemplo los farmacéuticos, que se están dejando la piel también para orientarnos, asesorarnos y que trabajan en la farmacia, o como nuestros educadores y docentes, que siguen entregándose en esa labor importantísima de enseñar a nuestros hijos y a los que quiero agradecer su esfuerzo durante estas largas semanas, ¿no? Dicho esto, hoy he vuelto a plantear que necesitamos saber el plan de desconfinamiento, en qué términos concretos se va a desarrollar, bajo qué criterios específicos, en qué ámbitos y en qué fecha. Lo que ayer definía el señor Sánchez como el cuadro de mando. Con esas dudas hemos llegado a esta conferencia de presidentes todas las comunidades autónomas. Y aquí hay algo que nos inquieta. El presidente ha asegurado tener ya el informe en el que se basarán las medidas que se aprueben el martes, que va a haber Consejo de Ministros. Pero las comunidades autónomas hemos sido emplazadas a hacer nuestras sugerencias mañana lunes. No sabemos si tendrán en cuenta nuestra sugerencia o si, por otro lado, está todo decidido, porque me parece un margen de maniobra demasiado escaso. Sí nos ha dicho el presidente del Gobierno que el desconfinamiento será gradual, asimétrico y coordinado, pero basado en todo momento en un criterio territorial, como la provincia como unidad de actuación y no en el distrito sanitario, y que no habrá desconfinamiento por sectores de actividad, como desde Andalucía hemos intentado proponer en numerosas ocasiones. He insistido en que se trata de hacerlo bien y con todas las garantías de que no va a suponer un repunte de casos. Cuanto antes sea posible, pero haciéndolo bien, sin cometer errores, con seguridad e intentando siempre, dentro de esta pandemia, las máximas garantías. Bajo esa premisa, a la espera de conocer con detalle cómo lo plantea el Ministerio y de saber si se tienen en cuenta nuestras sugerencias, en Andalucía ya tenemos ultimado un plan de desconfinamiento de la mano de la Comisión Técnica que llevaba trabajando prácticamente 10 días. Un documento que mañana enviaremos al Gobierno de España porque así nos lo ha solicitado en el día de hoy. Pero les puedo adelantar que, si es posible, Andalucía añadirá un plus de seguridad en los requisitos que se establezcan para autorizar el desconfinamiento, para que el riesgo frente al virus sea el menor posible. No existe riesgo cero, ni va a existir riesgo cero, hasta que no tengamos una vacuna o un tratamiento eficaz. Pero vamos entre todos a intentar empequeñecer y con la responsabilidad social de todos los andaluces esas posibilidades de riesgo. Porque afortunadamente, y con todas las cautelas para que siga siendo así, en Andalucía estamos intentando cumplir con cierto margen los requisitos iniciales que desde la Autoridad Sanitaria Nacional han planteado. Sumamos 2 semanas con una tasa potencial de contagio por debajo de 1. Significa que por debajo una persona que está infectada contagia por debajo de una persona. Empezamos casi contagiándose con 30, 34 personas, ¿no? Somos la tercera comunidad autónoma con la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes más baja. Y también la disponibilidad de camas de UCI, que es suficiente. Por tanto, cumplimos los 3 requisitos que nos marca el Estado, la autoridad central, para que Andalucía pueda acceder a ese desconfinamiento de manera progresiva. Tenemos ya un mapa actualizado de riesgo y sabemos por dónde se podría empezar, pero siempre dentro de los parámetros que establezca el mando único como máximo responsable que es ahora mismo. Y siempre con la garantía de que se podrán mantener las máximas medidas de protección de los ciudadanos. Mañana propondremos al Gobierno de España que en Andalucía se autorice, entre otros, y solamente voy a citar unos ejemplos, puesto que mañana va a comparecer el consejero de Salud y el vicepresidente y podrán ampliar esta información.
Pero vamos a plantear, por ejemplo, la apertura de las peluquerías y establecimientos de estética personal y el comercio en general desde el 11 de mayo. O, por ejemplo, los funerales sin velatorio desde el 18 de mayo. Y la apertura de bares y restaurantes desde el 25 de mayo. Es un planteamiento que mañana vamos a tratar en el gabinete de crisis convocado y del que, como he dicho antes, una vez finalizada esa reunión, este Gobierno dará cuenta de los detalles en rueda de prensa. Además, le he trasladado al señor Sánchez que en ese desconfinamiento progresivo incluya dos ámbitos que me parecen esenciales para reactivar nuestra economía. Por un lado, que el Gobierno de España ponga en marcha un plan nacional de rescate del turismo, fundamental, pero ya no solamente para Andalucía, fundamental para el conjunto de España. Somos una gran potencia turística, con medidas que ayuden a sostener una industria que es estratégica, yo diría básica en nuestra tierra, y que se promocione la marca de país como un destino seguro frente al coronavirus. Debo agradecer la respuesta del señor Sánchez a esta petición ya formulada la semana pasada, que no tuvo éxito la semana pasada, pero hoy, en cambio, sí me ha trasladado que el Gobierno asume hacer un plan nacional de rescate del turismo y que le dará una vuelta a la planificación del verano en las costas. Me parece que eso es una buena noticia. Por otro lado, he planteado un plan de progresiva reapertura del comercio, con una planificación que incorpore la posibilidad de ir adelantando esa reapertura por zona y por categoría de los distintos establecimientos y que incluya medidas de protección específicas para que puedan retomar la atención al público con todas las garantías que estén a nuestro alcance. Es más importante que nunca que podamos transmitir un mensaje de seguridad, certidumbre y confianza hacia empresas, profesionales y autónomos. Debemos actuar con previsión, con anticipación y con toda la información posible para adelantarnos a la evolución del virus. Y en Andalucía ya lo estamos haciendo, contando con la universidad y contando, como no puede ser de otra manera, con los que saben más que uno, con los expertos, con quienes pueden elaborar modelos matemáticos que nos permitan comprender la extensión del virus y por qué se comporta en su extensión como lo hace, para poder anticiparnos e ir un pasito por delante de ese virus. Ayer mismo se publicó una orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para destinar 3 millones de euros a sufragar este tipo de investigaciones matemáticas y estadísticas. Estas investigaciones son muy necesarias para contar con modelos predictivos que nos garanticen la mayor eficacia posible en cada medida que vayamos adoptando. Creo firmemente que son los pasos que debemos dar. En Andalucía intentamos siempre anticiparnos y al menos acertar en lo importante. Y con toda la lealtad, así se lo he trasladado al señor Sánchez, para que tenga en cuenta a Andalucía y para que tenga en cuenta al resto de comunidades autónomas. Creo que las comunidades autónomas, y en caso particular nuestra tierra, hemos dado sobrada cuenta de nuestra experiencia y capacidad de gestión. Y por eso creo que ganamos todos con una mayor coordinación y con un diálogo que tiene que ser real y efectivo. Porque Andalucía siempre va a ser la parte de la solución para España. Evidentemente somos muy importantes para nuestro país, vamos a poner todo nuestro granito de arena para que cuanto antes todos salgamos de esta crisis. Y con ese talante he vuelto a solicitar la convocatoria cuanto antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas necesitamos clarificar cómo financiar los gastos que se están generando por esta crisis, que no estaban ninguno de ellos previstos. Necesitamos reglas claras y capacidad financiera a través de una mayor flexibilidad en la capacidad para cumplir con el déficit y que tengamos un calendario que tiene que ser claro y transparente de pago y de transferencia. Hemos superado ya una cuarentena y he trasladado de una semana más que seguimos sin recibir el dinero prometido de los fondos extraordinarios anunciados por el propio presidente, el señor Sánchez, para hacer frente al coronavirus. La de hoy ha sido la 7ª conferencia de presidentes y el anuncio de destinar 100 millones adicionales a Andalucía lo hizo el presidente del Gobierno en la primera de ellas. Dicho esto, seguimos reclamando más implicación del mando único, sobre todo en la imperiosa necesidad de disponer de más test y más recursos para afrontar la siguiente etapa. Sigue siendo urgente hacer pruebas masivas,
al mayor número posible de personas, porque así detectaremos cuando haya un caso con tiempo, lo aislaremos y evitaremos, como siempre digo, el contagio y la expansión de este virus que es tremendamente infeccioso, como todos ustedes saben. En Andalucía ya hemos realizado test a todos los mayores en residencia y los profesionales que lo cuidan. Y como ya adelantó el propio consejero de Salud, estamos en proceso de realizar 100.000 pruebas a nuestros profesionales sanitarios. Pero necesitamos más. Hoy he reclamado al Gobierno de la Nación un robot PCR para acelerar el número de pruebas realizadas y con mayores garantías. Se va a trasladar 2 robots, creo uno a Madrid, otro a Cataluña, y creo que por nuestra extensión, por tener más de 8,5 millones de habitantes, para ir más rápido, necesitamos también ese robot de esas características. Para poder afrontar ese desconfinamiento gradual, asimétrico y coordinado que ha planteado el señor Sánchez, necesitamos disponer de la mayor información posible. Necesitamos la mayor información sobre el terreno, pero también información sobre los planes del mando único. Y en ese sentido he planteado en la conferencia que para que haya diálogo hay que escuchar a la otra parte y hay que hacerla partícipe. Es lo que hemos logrado en Andalucía. Hemos impulsado una gran alianza por Andalucía, con la que queremos implicar a toda la sociedad, a todas las instituciones, a agentes económicos y a todos los grupos políticos para lograr un gran acuerdo conjunto que nos permita construir una hoja de ruta para reactivar nuestra economía. Ya expliqué en el Parlamento el pasado viernes que queremos dar un impulso a esa actividad poniendo sobre la mesa la cantidad de 4.000 millones de euros, a la que queremos ir sumando también el esfuerzo de otras instituciones, de ayuntamientos, de diputaciones y, por supuesto, de la Administración General del Estado. Lo haremos en distintos ejes, desde la educación, la integración social, hasta el empleo, la innovación o la Andalucía Verde vinculada también a la actividad económica. Con una reasignación de fondos europeos que también he planteado en la conferencia al presidente del Gobierno, pero lo que sin duda es esta alianza, es un ejemplo de diálogo y de capacidad para llegar a una unidad de acción de los distintos grupos políticos para encarar el camino hacia esa reactivación económica tan necesaria a partir de las próximas semanas. Por eso quiero agradecer, y lo agradezco de manera sincera y de manera especial, a todos esos grupos parlamentarios que tienen representación en nuestro Parlamento como representantes de toda Andalucía, que creo que han demostrado esa altura institucional al respaldar la iniciativa. Confío en que a lo largo de la próxima semana podamos impulsar ya los mecanismos parlamentarios con los que avancemos en esta gran alianza por Andalucía. Creo que no podemos pedir a los andaluces tanto sacrificio y que los políticos no seamos capaces de ponernos de acuerdo. Como presidente me siento muy orgulloso de esta Andalucía sin trincheras que queremos construir entre todos. Si defendemos que de esta crisis salimos juntos o no salimos, debemos ponerlo en práctica los políticos los primeros. Esta crisis nos va a cambiar nuestro día a día, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Tendremos que adaptarnos a una nueva normalidad, pero seremos capaces de volver a retomar nuestra actividad y a poner en marcha de nuevo Andalucía. Estoy convencido de que superaremos como sociedad esta situación todos juntos y encontraremos la mejor manera de hacerlo desde el acuerdo y la unidad, porque somos un pueblo que también sabe ser maduro, que sabe ser solidario, responsable y capaz de adelantarse y estar preparado para superar una pandemia global y resurgir con más fuerza.